Buen día, Dios te bendiga y te guarde. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Repito, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Se puede leer todo este segmento, tanto del 7 al 14, pero solo me voy a enfocar en el versículo 14. Igual pueden ponerle pausa o pueden aquí leer junto a nosotros. Y dice así: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Repito, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Ok, leyendo esto, no se puede sacar mucho contenido de este pasaje, y hay algunas aclaraciones que quiero hacer. Por ejemplo, llegué a oír de este pasaje que algunos quieren desacreditar a Jesús, o sea, diciendo que Jesús no es de quien se habla en este pasaje, sino que decían que una mujer se va a casar con un rey, o sea, una virgen va a ser desposada y se va a embarazar. Es el problema de las interpolaciones bíblicas. ¿Qué es una interpolación? Es agregar algo donde no está. Y les voy a dar un ejemplo de interpolación. Igual, puede que siempre que hable interpolación voy a aclararlo en cada video. No voy a decir ya en otro video lo vimos, no. Voy a aclararlo en cada video. Una interpolación es poner algo en medio de dos cosas, algo que no está en medio de dos cosas. O puede que sean más de dos cosas. Un ejemplo de interpolación, en este caso aplicado en la Biblia, es el caso del caballo del apóstol Pablo. Esa es una de las mayores interpolaciones bíblicas, porque si busca acerca del caballo del apóstol Pablo en el que se cayó, cuando Jesús lo reprendió, cuando le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Muchos dicen, es el pasaje donde se cayó del caballo, pero si buscan en ni una sola parte de la Biblia, viene el caballo. Búsquenlo. Y ese segmento viene repetido, al menos se menciona dos veces en la palabra. Tanto en Hechos y más adelante el mismo apóstol vuelve a hablar de su testimonio, de cómo Cristo lo alcanzó, cómo lo hizo caer en tierra, y en ninguno de los dos pasajes o relatos, como quieran llamarlo, viene el muy citado caballo por los pentecostales o protestantes o evangélicos. Puede que sea un común denominador, pero muchos llegamos a mencionar a la caballo del apóstol Pablo, pero no está ese caballo. ¿Qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver mucho porque muchos quieren desacreditar a Jesús de este pasaje. Muchos dicen que Jesús no es de quien se habla. Muchos dicen es que aquí habla de Israel o aquí habla de otro asunto, pero no puede ser Jesús. Eso es muy fácil para querer quitarle la honra, la gloria y la adoración a Jesús. Claro, hay muchos que no quieren adorarlo, pero les puedo prometer algo. En ese día postrero, todos van a querer inclinarse ante Él. Aun los que no se hayan arrepentido de sus pecados, y aun aquellos que hayan rechazado al Señor Jesús en esta vida, en aquel día postrero, todos, absolutamente todos, van a estar postrados ante el Señor, aunque estén perdidos, sin esperanza, pero van a estar postrados, todos. Y lo dice su palabra. No es algo que yo le esté prometiendo de lo que me nació el corazón, no. Su palabra dice que todos se van a postrar. Porque ante Dios no nos vamos a poder negar. Y Jesús es Dios. El que no quiera creer que Jesús es Dios, o es muy terco, muy necio para no querer aceptar eso, o es que ha estudiado la Biblia incorrecta todo este tiempo. Porque sí, hay Biblias que no mencionan a Jesús como Dios, lo mencionan como un Dios, en este caso la traducción del Nuevo Mundo. Por favor, busquen más versiones
Ni siquiera los pentecostales, los cristianos, deberíamos quedarnos con una versión de la Biblia. Claro, yo no me voy a decir, ¿y por qué solo lee la del oso? ¿Creen que solo leo la Biblia del oso? Yo no leo solo la Biblia del oso. Yo al menos me muevo en 3 versiones de la Biblia. Parece comercial, pero es necesario. Yo me muevo en la versión de Biblia del oso, que es esta que estamos leyendo, que comparto aquí con ustedes. La otra es la Reina Valera, la revisión de 1909, no la del 60, la de 1909. Y hay otra que nunca he visto en físico, pero la leo en la aplicación YouVersion, que es la Biblia del Jubileo. Entonces, Biblia del Oso, Reina Valera 1909 y Biblia del Jubileo. Entonces, decirle a la gente, a los cristianos, que solo pueden leer una versión de la Biblia, es volvernos una secta, es no querer escudriñar más. Le decimos, es que no leemos en hebreo porque pues somos mexicanos o somos latinos, hispanohablantes, pero solo debes leer esta versión de la Biblia. ¿No es cierto? Yo recomiendo, claro, que algunas estas 3 versiones, pero eso no significa que solo debe leer estas 3 y si no las lee está en pecado. Y les aseguro algo, los que creen que Jesús no es Dios es que solo se la pasan leyendo una versión de la Biblia, pero no van más allá de lo que les dicen sus líderes, sus autoridades. Y hay que entender algo, la autoridad máxima de la iglesia no son los hombres, es la palabra de Dios. Y no digo que explícitamente la Biblia del oso, porque para los angloparlantes ellos no pueden leer la Biblia del oso, pero ellos tienen sus versiones. En este caso yo recomiendo mucho la King James Version y si pueden leer, que no la he visto en físico, pero la leo en YouVersion, es la Geneva Bible o Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra de hecho viene siendo como el tipo contemporáneo de la Biblia del oso. De hecho la Biblia de Ginebra salió en 1560. Parece un gran comercial, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Que muchos creen que Jesús no es Dios, Jesús no es Dios con nosotros, creen que Jesús es un gran profeta o un Dios pequeño, pero eso pasa cuando solo leemos una versión de la Biblia. Y ni siquiera en la iglesia cristiana, no hablo de una congregación, en la iglesia, yo hablo en general, en la iglesia de Cristo muchas veces queremos decirles que solo deben leer una versión o que esta es la mejor. Es mi favorita esta, o sea, yo no les miento. Esta versión, que es la Biblia del oso, es mi versión favorita de la Biblia. Por eso se las comparto. Además dirán, ¿y por qué no la lees una más actual? Hay muchos estudios en Biblias con versiones más actuales. O sea, hay mucho de donde, pero nadie ha compartido la Biblia en esta versión. Y si yo tengo una Biblia del oso en mis manos, creo que es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad compartirlo. Si tengo un tesoro, sería muy egoísta no compartirlo. No compartir que tengo una Biblia de hace siglos. Bueno, es una copia, claro, o sea, no vayan a querer llegar a mi casa y pensar que me la pueden robar y venderla por millones. No, es una copia, es un facsímil. No valdría tanto como para que le saquen 1 millón de euros. Van a decir, es una copia, o sea, está bonito, pero es una copia. Pero es muy valiosa, espiritualmente hablando. Entonces, no crean que yo solo leo la Biblia del oso, yo también me muevo en varias versiones, en 3 principalmente que ya las mencioné: Biblia del oso, Reina Valera de 1909 y la Biblia de Jubileo. Esa es más reciente, que se parece mucho a Biblia del oso, pero con un lenguaje actualizado. Entonces, volviendo al tema, Jesús es Dios, es del que se habla aquí, es Immanuel. Immanuel, no sé por qué aquí lo dicen Immanuel, igual puede leer, si leemos en Mateo, aquí ya lo pueden a mencionar como Emmanuel, que es Dios con nosotros, o con nosotros Dios, que es lo mismo. Significa Dios se ha encarnado y está entre nosotros, como lo dice San Juan 1:14, y es el principio de Emmanuel. Pero muchos quieren desacreditar este versículo con Jesús, quieren decir, no, es que no se refiere a Jesús, sobre todo los
más ortodoxos quieren eliminar estas referencias, no quieren darle gloria a Jesús. Y queramos o no, un día nos vamos a postrar ante Jesús. Es mejor que lo hagamos ahora, por las buenas, reconociendo que Él es Dios, que Él es Señor de todo. No fue el primer ser creado. También conozco esa doctrina, que dicen que Jesús fue el primer ser creado. No es cierto. Es el primogénito de la creación, pero no significa que fue el primer ser creado. Él, por Él fueron hechas las cosas. También lo dice el primer capítulo de San Juan. Pero claro, aquellos que solo han leído una versión de la Biblia y que está desfigurada, no van a poder ver más allá. Entonces, si pueden y si quieren, porque sí pueden, y si quieren, les recomiendo más versiones. O sea, hay muchas versiones. Yo leo estas tres. También está la Reina Valera 60, que es la ahorita una de las más fáciles de conseguir. Está la nueva versión internacional, que estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero es fácil de leer. La nueva traducción viviente igual es fácil de leer. No estoy de acuerdo en que hayan quitado ciertos pasajes con diciendo que es que algunas partes no eran inspiradas, pero si vas a comenzar leyendo, bueno, pues puedes leerlas. Pero yo recomiendo las tres que yo manejo. No solo manejo estas, para que no piensen que critico a los que solo leen una versión y yo solo leo una versión. No es cierto. Yo también leo varias versiones porque al leer varias puede que una me diga algo diferente a la otra. Al final de cuentas es la palabra de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Si a la gente los limitas y le dices solo pueden leer esta versión, básicamente estás sectarizando a la gente. Y eso es lo que no debemos ser, una secta. Somos una familia en Cristo Jesús, no una secta. No podemos andar poniendo ese tipo de prohibiciones. Hay prohibiciones, hay cosas que de plano no se pueden hacer. Una cosa es que digas que aquí son bien sectarios porque no me dejan mentir, robar. Hay cosas que sí se tienen que prohibir en la iglesia. Hay cosas que sí se tienen que limitar. Que si estás en un adulterio no puedes seguir ministrando. Van a decir, es que son muy intolerantes. Pues en ese tipo de cosas, en pecados sí se tienen que ser intolerantes. Pero ese tipo de cosas que la Biblia no deja claro, para comenzar, si fuéramos a ser tan radicales y no dejar que la gente lea otra versión de la Biblia, entonces deberíamos leer la Biblia en hebreo para el Nuevo Testamento y en griego para el Antiguo Testamento, sí, o lo dije bien. Tendríamos que leer esta parte de la Biblia en hebreo del Antiguo Testamento y algunos pasajes que están en arameo y todo el Nuevo en griego. Se debería leer como está en su lengua original, y si lo lees en otra versión, estás en pecado. Tendríamos que ser así. Y sin embargo, gracias a Dios que Él se manifiesta en todos los idiomas. Parece que metí mucho de lo demás, pero es porque atacan mucho este pasaje, queriendo desacreditar a Jesús. Y no es cierto, Jesús sí es Dios con nosotros. Muchos dirán, pero ya no está. Está el Espíritu Santo que Él dejó. Entonces Él sigue estando con nosotros. Pensamos, bueno, pero eso solo aplicaba para los judíos, o sea, con los que vivió Jesús, esos 33. Se cree que vivió 33 años. La Biblia no dice si fue así, pero se cree que fueron 33 años. Lucas menciona que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y algunos deducen que murió, resucitó y se fue a los 33. Pero no significa que el hecho de que se haya ido ya nos abandonó, que ya no hay más de que ya Jesús ya no está su presencia aquí. No es cierto. Jesús sigue estando aquí. Nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó al Espíritu Santo más bien. Dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y eso hace que la promesa de Manuel siga estando vigente aún hoy en día. Hoy en día en donde Jesús no está entre nosotros, que va a volver. Esa es la mejor esperanza. Él va a volver. No nos va a dejar aquí solos. Pero por mientras que no está, sí está su Espíritu Santo. Y mientras esté su Espíritu Santo, la promesa de Manuel sigue estando en pie. Y más aún cuando regrese, Emmanuel se va a intensificar, que es Cristo, no que ahorita Jesús sea débil, pero mientras no está,
sí está el Espíritu Santo. Entonces Jesús no nos ha dejado huérfanos, porque Dios sigue con nosotros. Si no quiere creer en Jesús como su Señor, no le puedo garantizar que sea cristiano. No le puedo decir que, bueno, hay cosas. Hay doctrina de segundo grado, tercer grado. Puede que crean en el bautismo por inmersión en el agua, puede que crean el bautismo por rociar, en el bautismo de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el arminianismo, el calvinismo. Hay cosas de segundo, tercer grado, pero en cosas de primer grado, que es creer que Jesús es Dios. Si eso no lo puede creer alguien, no se puede considerar cristiano. Y estos son los pasajes básicos de esa fe de primer grado. Hay muchas doctrinas en que los mismos evangélicos diferimos. A veces yo estoy inscrito en una congregación pentecostal y se supone que tengo muchas doctrinas diferentes a los bautistas, a los metodistas. No estoy hablando mal de ustedes. Incluso quiero dejar eso en claro. Tenemos muchas diferencias, pero con doctrinas de segundo o incluso de tercer grado, incluso hasta algunas de cuarto grado. Aquí ya ni la Biblia, ni los topas, aquí a la Biblia ni le importan. Pero diferir con una congregación que en doctrinas de primer grado como estas ya hacen que esa congregación no sea cristiana. Podrás llamarte de otra manera, no sé, lo que quieras, pero una congregación que no crea en el Señor Jesús como Dios, sino que crea que fue un gran profeta, pero nada más, no puede ser llamado cristiano. Porque necesitamos tener a Jesús no nada más como un superángel o un superhombre. No, Jesús, por Él fueron hechas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Léanse el primer capítulo de San Juan. Es un muy buen repaso para relacionar en varias versiones, por favor. Porque si la leen en una sola, posiblemente se queden con la duda de que no, es que aquí no dice que Jesús es Dios, dice que Jesús es un Dios. Léalo en varias versiones. Digo, le recomiendo la Biblia del Oso, si dice que se le hace difícil. Yo tardé 5 años en aprender a leerla, o sea, no los critico. Yo también tardé 5 años en leerla. Aprender a leerla fluido. Le recomiendo la Biblia del Oso, si no la Reina Valera de 1909, si no le recomiendo la Biblia del Jubileo. Y hay más versiones. Yo le recomiendo personalmente esas 3, pero hay muchas versiones. Busquen, hay una infinidad. Hoy en día, más que nunca, tenemos más versiones disponibles en español y en muchos idiomas para aprender de la Biblia. Y sería mentira decir es que no hay Biblias. Si no tiene para una, puede descargarse la aplicación YouVersion o lo puede buscar en Google. Y parece que yo comerciales, pero son herramientas que en eso sí son muy útiles. Internet para leer. Pero claro, a veces solo decimos que no tengo tiempo. Al final de nuestros días, en el día del juicio, nos daremos cuenta que sí teníamos tiempo, solo que éramos malos mayordomos. Todo quiero concluir, el pasaje es este. Jesús es Dios. Jesús es Dios con nosotros. No era Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Claro, físicamente, así como yo soy palpable, ya no está. Tampoco voy a enseñar, Jesús va a estar en tu congregación este domingo. Físicamente no. Así como me estás viendo a mí, no. Pero un día sí volverá así, más tangible que yo mismo. Y volverá con poder. Ya no vendrá como el cordero manso. Va a venir humilde, pero va a venir ya poderoso, invencible y, como y con poder, con autoridad, y va a infundir temor a sus enemigos. Ya no va a venir como, va a volver como un débil, como alguien que todos les pueden hacer bullying o molestar o maltratar. No, ya vino una vez en ese plan. Claro, no es que se dejaba lastimar y todo, o sea, violentar, pero en muchas ocasiones él sabía cuándo era mejor hacer las cosas
dejar las cosas por la paz. Sí sabía cuándo actuar con enojo. Jesús no se reprimía, pero no podía ejercer todo su poder y toda su autoridad porque sabía que su propósito era dar su vida por nosotros. Ahora que ya la dio y ya resucitó, su misión va a ser restaurar su reino. Y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Pero gracias a Él, que Él prefiere hacerlo con nosotros. Dejo eso claro. Él no nos necesita para restaurar su reino. Si piensa, es que Jesús necesita mi ayuda, no es cierto. Jesús no necesita nuestra ayuda para restaurar su reino. Pero eso es lo que más me maravilla del Evangelio, que aún sin necesitarme, aún así dio su vida. Y por eso más gloria doy a nuestro Señor. No me necesitaba para restaurar su reino, y aún así quiere restaurar el reino conmigo. Entonces, ¿cómo no voy a decir gloria a Dios? Si eso es lo más glorioso, no me necesita y aún así me quiere. ¿Cómo no entregarle mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi todo? Entonces, gloria a Dios Jesús, que es el verdadero Dios y que se manifestó en carne a los hombres y que hoy se quiere manifestar en tu vida y que te ha dejado, nos ha dejado el Espíritu Santo, que Él se fue, así como yo físicamente se fue, pero nos promete regresar un día con poder, autoridad, a restaurar su reino y a rescatarnos del mal y a pues a poner su reino para siempre y que podamos estar en su presencia por toda la eternidad. Esa es la mejor esperanza. Ahorita está el Espíritu Santo entre nosotros. Hace 2000 años estuvo físicamente, pero algún día, que nadie sabe, va a volver a estar aquí físicamente, va a restaurar su reino y vamos a estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Y yo los invito a que hagamos de Jesús nuestro Emmanuel, que no creamos, es un Emmanuel chiquito, es un Dios con minúscula. Pero o sea, Jehová es un Dios grande, pero Jesús es un Dios chiquito. Leanse Isaías, les debo el versículo específico, pero dice, fuera de mí no hay Dios. Entonces, si Jehová es Dios, ¿por qué se dice, y dicen es que Jesús es otro Dios, porque aquí dice que no hay otro Dios? Sería una contradicción, ¿no? ¿Y no será que Jesús y el Padre son uno mismo? Como lo dice Jesús mismo en el Evangelio de San Juan. Se los dejo de tarea. Claro, sé que muchas veces no van a hacer su tarea, pero si quieren tarea, pues ahí tienen una. Si no, bueno, pues sigan con su lectura habitual y que espero que tengan lectura habitual, claro, también. Y síganse alimentando, no solo en esta temporada, sino en todo el año. Les deseo una bendecida temporada de Navidad, que sigan recordando cuál es el propósito de la temporada. Y si no celebran Navidad, bueno, pues que tengan un buen día y que Dios los siga bendiciendo, que les siga hablando a través de su espíritu y de su palabra. Entonces, espero que esta palabra los haya bendecido, que de verdad Dios los transforme un poquito, que no es mi palabra por la que se van a transformar, no es por mi elocuencia, que pues hay mejores, pero que la palabra de Dios toque sus corazones, los transforme, les dé vida nueva y que no solo se lo queden para ustedes, que lo compartan. Y no importa que no compartan ese video, incluso ustedes lo pueden compartir como si ustedes lo hubieran hecho igualmente. O sea, no, aquí no existe eso del plagio, de que es que no, él no puede hacer eso porque es plagio. De hecho, yo no puedo decir que esto es mi palabra porque yo estaré siendo plagio de Dios, porque es la palabra de Dios. Y si yo les comparto algo que los transforma y me atribuye el crédito, sería como decir que yo soy el que inspira esta palabra. Y no, yo solo soy un mensajero que comparte la santa palabra de Dios. Espero que esta palabra los haya compartido y que estos días sean bendecidos. Los que celebran Navidad, pues que tengan unas felices fiestas de Navidad. Y los que no, pues espero que igualmente tengan días bendecidos y que Dios siga manifestándose en cada una de sus vidas. Espero que esto los haya bendecido y esto sería todo por el segmento de hoy. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Gracias por leer y por ver estos segmentos. Espero
que nos podamos seguir sintonizando aquí juntos. Hasta la próxima.